Vamos a estudiar algunas características principales de la función polinómica. Las funciones polinómicas son aquellas que tienen esta forma o este tipo de ecuación. Un número a sub n que multiplica una variable por una x sub 1, que es una raíz, por x, que es mi variable, menos x sub 2, que es otra raíz, por x, que es mi variable, por x sub 3, que es otra raíz, y así hasta la cantidad final de raíces que tenga mi función. Esta forma se llama forma factorizada. ¿Por qué? Porque está escrita en función de mis raíces. Acá tengo una raíz, 2, 3 y puede ser raíces enésimas. ¿Sí? Ahora bien, de las funciones polinómicas tenemos que destacar lo siguiente. El dominio de la función. El dominio de la función polinómica son siempre los reales. También vamos a decir que las funciones polinómicas, su trazo es continuo, siempre. Es decir, no tiene ninguna interrupción en el gráfico. ¿Sí? Una función es continua cuando su gráfico no tiene ninguna interrupción, ningún punto que corta el gráfico. Por ejemplo, puede ser así. Fíjese que el gráfico es continuo, no presenta ningún corte o interrupción en todo su recorrido. Bien, vamos a llamar también, a estudiar, mejor dicho, el orden de multiplicidad de las raíces de una función polinómica. Multiplicidad. Ahora bien, esto significa que el orden, ¿sí?, o multiplicidad nos da la cantidad de raíces que se repite. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Fíjense, acá tengo tres raíces. Esta es una raíz. X sub 1 es igual a 0. Aparece una vez sola, por lo tanto tiene una multiplicidad u orden 1, porque aparece una vez sola. Segunda raíz es el 2. Cuidado, no es el menos 2, acuérdense por definición, ¿sí? Acá le cambiamos el signo. La otra raíz es el 2, y esta apareció dos veces. El exponente nos dice cuántas hay. Entonces el orden de multiplicidad va a ser 2. Tercera raíz que aparece es el 3, ¿sí? Y acá el orden de multiplicidad es 3. ¿Por qué? Porque apareció 3 veces. Eso nos da el orden de multiplicidad de las raíces, ¿sí? Son la cantidad de veces que se repite una raíz como tal. También vamos a definir o estudiar en una función polinómica el conjunto de positividad o de negatividad de la misma. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a graficar un ejemplo cortito para que podamos entender el ejercicio. Acá tengo una función polinómica. Fíjese que el trazo es continuo. Y acá vamos a poner acá un intervalo, acá tengo otro. Fíjense, vamos a llamar conjunto de positividad, ¿sí?, a los valores del dominio. Acá el dominio dijimos que son todos los reales, donde las imágenes son positivas, por ser conjunto de positividad. Este tramo que está acá es positivo. ¿Por qué está? Porque está por encima del eje de las X. O sea que ese tramo es positivo, ¿sí? Vamos a poner acá un valor, vamos a poner acá menos 1. Por lo tanto, el conjunto de positividad iría acá. Esto viene desde la izquierda, es decir, viene desde menos infinito, punto y coma, hasta menos 1. Acá el gráfico es una raíz. Estos valores, estas imágenes son negativas. Y a partir de acá mis imágenes son positivas otra vez. Por lo tanto, acá vamos a darle un valor 2, que es arbitrario, ¿no es cierto? Desde acá hasta más infinito también es positividad. Entonces a esto lo vamos a unir. Unión desde 2 hasta más infinito. Este es el conjunto de positividad. Son los valores del dominio en los cuales las imágenes son positivas. Este tramo es imagen positiva, ¿sí?, porque está por encima del eje de las X. Perfecto. Vamos a definir también conjunto de negatividad, que son los valores del dominio en los cuales las imágenes están por debajo del eje de las X, es decir, valores negativos. Fíjense, ese tramo tiene imágenes negativas, por lo tanto, acá iría desde menos 1, punto y coma, hasta el 2. Ese sería el conjunto de negatividad, ¿sí?, porque está por debajo del eje de las X. Por último, vamos a ver algo muy usado,
que se llama teorema de Bolzano. Y acá en el teorema de Bolzano lo que vamos a aplicar básicamente es una pequeña definición. Algo muy cortito, ¿sí? Más que nada tenemos que ver la parte de procedimiento, ¿sí? El teorema de Bolzano nos dice que en un intervalo continuo de mi función, si yo tomo los extremos del mismo y esos valores los analizo en la función y me da signos distintos, es porque en ese intervalo aparece una raíz real. ¿Qué significa? Si yo tomo acá, supongamos tomo el 1 de acá, y acá tomo el valor 3, supongamos. Analizo mi función, ¿sí? Al reemplazarlo mi función me da una imagen negativa, obviamente acá, fíjense, una imagen negativa. En cambio, cuando lo analizo para 3, me da una imagen positiva. Es decir, acá me dio signo negativo, acá me da signo negativo, perdón, positivo. ¿Qué significa? Que la curva sí o sí hizo un recorrido y cruzó el eje de las X. Al cruzar el eje de las X significa que me determina una raíz real. Eso es el teorema de Bolzano, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta los intervalos. Lo reemplazo en mi función y si obtengo signos distintos es porque apareció al menos una raíz real en ese intervalo que estamos estudiando. Vamos a ver ahora un ejemplo de la aplicación del teorema de Bolzano. Tengo una función f de x igual a x cuadrado menos 2 por x menos 8. Acá tengo un gráfico aproximado, ¿sí? Y quiero analizarlo si hay raíces en el intervalo continuo de 2 y 6. Es decir, voy a analizar entre 2 y 6 si tengo una raíz real. Para que me dé una raíz real, ¿sí? Al menos una raíz, cuando reemplace estos números, ¿sí? En mis variables tienen que darme signos distintos. Eso me estaría indicando que el gráfico atravesó el eje de las X. Entonces vamos a analizar primero en esta parte. Entonces reemplazamos f de menos 2, perdón, f de 2 positivo, y reemplazo el 2 en mi variable. 2 al cuadrado menos 2 por 2 menos 8. No importa analizar el valor, no importa los signos más que nada. Separan términos y acá me queda 4 menos 4 menos 8. Es decir, cuando reemplacé el 2 en mi primera función acá me dio menos 8, me dio negativo. Ahora reemplazo en 6, esta era mi primera parte. Reemplazo en mi función cuando x vale 6. Me quedo 6 al cuadrado, 2 por 6 menos 8. Vamos a hacer la cuentita, a ver cuánto nos da. 6 al cuadrado 36, menos 12 menos 8. Y acá me estaría dando 36 menos 12, menos 8, nos dio 16, positivo. Fíjense, acá me dio signo negativo, acá me da signo positivo. ¿Qué significa? Que cuando analizo en 2, me dio una imagen negativa. Y fíjense la imagen. En 2, busco la imagen, una imagen negativa. Está por debajo del eje de las X. Cuando lo analizo en 6, me dio una imagen positiva. Quiere decir que en este caso, quiere decir que el teorema de Bolzano me está dando al menos una raíz real. Y efectivamente, acá tengo una raíz, ¿sí? Entonces, al haber signos distintos, me estoy asegurando de que haya al menos una raíz real en este intervalo. Vamos a analizar lo mismo en este caso, cuando mi intervalo es 0 y 2, acá. Como vemos acá, no tengo raíces, así que acá tiene que darme signos iguales. Vamos a analizarlo y comprobarlo. Entonces, f de 0, lo reemplazo en mi función, sería 0 cuadrado menos 2 por 0 menos 8. Vamos a hacer la cuenta. 0 cuadrado 0 menos 2 por 0, 0 menos 8. Acá me dio negativo. Vamos a poner ahora el 2. F en 2. Entonces sería 2 al cuadrado, 2 por 2, menos 8. Hacemos la cuenta. Acá me queda 4, acá me queda 4 y acá me queda menos 8. Por no, acá es negativo. Y también me da lo mismo. Me dio signos iguales. ¿Qué significa? Que en el intervalo 0,2 no hay raíces reales. Entonces miremos el gráfico y vamos a poder comprobar que en el intervalo 0,2 no tengo ninguna raíz, ¿sí? En este caso sí, acá tengo una raíz, ¿sí? Acá tengo una raíz real y acá no existen raíces,
¿sí? Esto es una aplicación del teorema de Bolzano, una aplicación bastante rápida, ¿sí? Con dos ejemplos.